Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bienvenidos esta noche una vez más. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos, sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yeshua Mashiach. Como de costumbre, vamos a continuar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, y que está en el libro de Apocalipsis. Hemos venido estudiando o meditando en el libro de Apocalipsis, o la revelación que el Señor le dio a su siervo Johanán allí en la isla de Patmos, cuando el emperador Domiciano le llevó allí desterrado por causa del evangelio. Y voy a estar mirando hoy y compartiendo, vamos a estar compartiendo una parte de la palabra de Dios que está allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 9 hasta el 17, que dice de la siguiente manera: Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso andan delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice la palabra del Señor que cuando Juan está allí en la presencia del Señor, cuando fue llevado en el Espíritu a través de la puerta abierta a la misma presencia del Señor, él había visto un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, y que tenía 7 sellos. Y el ángel había dicho: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y la Biblia nos dice que no se encontró absolutamente nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera hallado digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Y dice la palabra del Señor que entonces Johanán lloraba mucho. Él lloraba porque no había habido nadie digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. Y el ángel le dice: no llores. El Cordero, he aquí el león de la tribu de Judá, ha vencido. Él es digno. Y cuando Johanán volteó a mirar, vio a un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y que nos hablan de la autoridad de Dios, y que Dios. Ahora bien, cuando hemos venido viendo cómo en este libro que estaba sellado, está escrito toda
la historia de la humanidad desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta el final de... Hablamos acerca de los 4 caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes que representan cada uno de estos jinetes, y también hablamos de la multitud vestida de ropas blancas que estaban frente o bajo el altar de Dios. Ahora hablamos de los 144,000 sellados, que son 144,000 sellados de las tribus de Israel. Hablamos de que estaban todas las tribus, pero que curiosamente cuando analizamos las tribus en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, y analizamos las tribus que están descritas en el Nuevo Testamento, allí en el Brit Hadashah, en el libro de Apocalipsis, encontramos que hay una tribu que ha sido excluida. Hablamos que la tribu que fue excluida fue la tribu de Dan, y que más adelante vamos a mirar por qué fue excluida la tribu de Dan de las 12 tribus de Israel que fueron selladas allí en el libro del Apocalipsis. Pero hoy vamos a hablar entonces de la multitud vestida de ropas blancas. Nosotros hemos venido analizando y estamos convencidos que cuando la Biblia nos habla de ropas blancas o habla del blanco, el blanco siempre tipificará la santidad. En ningún momento el blanco va a dejar de tipificar la santidad. Siempre tipificará el apartarse, el ser apartado por Dios y para Dios, el apartarse del mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Siempre el blanco nos hablará de santidad. Ahora bien, dice el apóstol Juan, allí en el libro de Apocalipsis, voy a tomar la Biblia, que dice que después de esto, miró, ¿después de qué? Después de haber visto, de haber escuchado acerca de los 144,000 que habían sido sellados, después de que haber visto caballos, después de que había visto esto, entonces dice, miré y vi una gran multitud. Escucha esto, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Todas las naciones, tribus y lenguas, ante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos aquí en este de lo que el Señor le está mostrando a Juan. Recuerda que la profecía siempre tiene que tener un cumplimiento cercano y puede tener un cumplimiento lejano. Si el profeta daba una profecía que no tenía cumplimiento cercano, no podía ser tenido por profeta. No siempre el profeta tenía que dar una profecía con cumplimiento cercano y una profecía con cumplimiento lejano. El profeta podía dar una profecía simplemente con cumplimiento cercano, de tal manera que cuando él daba la profecía, esa profecía tenía que tener estricto cumplimiento en sus días. De esa manera, el pueblo de Israel podía entender si la persona que decía que venía de parte de Dios, que hablaba de parte de Dios, realmente era un profeta de Dios. De tal manera que cuando Juan empieza a hablar la profecía que el Señor le da en Apocalipsis,
profecía que tuvo cumplimiento cercano, pero fue una profecía que tiene al final de nuestros días, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga, se lleve su iglesia, que venga el tiempo de Dios y hasta el momento en que todos los hombres que no tienen parte en la primera resurrección comparezcan hasta el gran juicio del trono blanco. De tal manera que es bien importante que nosotros vamos a entender, el profeta profetiza y puede profetizar profecía de cumplimiento cercano y no necesariamente profecía de cumplimiento lejano. Pero el profeta no puede traer profecía de cumplimiento lejano si no tiene profecía de cumplimiento cercano. Quiere decir que tiene que haber un cumplimiento ahora de la profecía que esa persona da, aquella persona que dice ser profeta, a pesar de que la profecía fue sellada en el libro del Apocalipsis con el apóstol Johanán o el apóstol Juan, como lo conocemos nosotros. Ahora bien, estamos viendo que Juan está viendo algo que iba a suceder, que él está viendo en el futuro. Él está viendo una gran multitud vestida de ropas blancas, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Una multitud tan grande podía ser contada. Quiero que tengamos esto en cuenta. Era una multitud que no podía ser contada y era de todas las naciones. No solamente las naciones del Imperio Romano, no solamente las naciones conocidas por Juan, no solamente las naciones conocidas en ese tiempo, sino aquellas naciones que aún no se conocían y que habrían de conocer ese tiempo después, como son las naciones del continente americano. De tal manera que entre esta multitud vestida de ropas blancas hay personas de todas las naciones. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos claman a gran voz. Quiere decir que lo dicen desde lo más profundo de su corazón. Clamar a gran voz, decir todo lo que sienten, todo su sentimiento, todo su agradecimiento, dándole al Señor toda la honra, la gloria y la alabanza. Cuando dicen la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? A Adonai, a Elohim, a Dios, al Cordero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la salvación es un plan que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Adán cayera, desde antes de que Adán fuera creado, desde antes de que el universo hubiera sido creado, Dios ya tenía preconcebido un plan de salvación. ¿Por qué razón? Porque Dios es Dios. Porque Yahweh es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre. Porque Yahweh es el que es y el que ha de venir. Porque Yahweh es el eterno presente. Porque Yahweh es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Porque Yahweh ya sabía de antemano que Satanás, su gran enemigo, su gran adversario, iba a ponerle tropiezo, lo iba a hacer caer. Yahweh iba a crear al hombre y Yahweh creó al hombre para la honra, para la gloria, la alabanza de su nombre. Ese espacio que Satanás dejó al caer con todos sus ángeles, con todos sus demonios, nosotros,
los redimidos por la sangre del Cordero, que hemos sido lavados, lo ocuparemos nosotros, estaremos alabando a Yahweh por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. La salvación pertenece a Yahweh, a nuestro Dios, Elohim, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el que la creó, Él fue el que la preparó, que la dio. Recuerda bien que la primer mención de redención, significa de compra o de rescate. La primer mención que el Señor hace de rescate por el hombre se encuentra en el libro de Bereshit o el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí está la primera mención. En el mismo momento en que el hombre cae, en el mismo momento en que el hombre desobedece a Yahweh, en el mismo momento en que el hombre es echado fuera de la presencia de Yahweh, Adonai, el Señor, da una promesa de redención para el hombre. Ya allí el Señor dio la promesa. Y esa promesa, mi amado hermano, esa promesa, mi amado amigo, se cumple en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él vino a cumplir, Él vino a darle cumplimiento a la Escritura. Él vino a cumplir lo que ya se había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que cuando Hamashiach va a la cruz del Calvario y es crucificado, allí Él despoja a los principados, ahí Él despoja a las potestades, allí Él las exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Luego dice la palabra de Dios, allí en el libro de Colosenses, dice, tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la anuló, clavándola en la cruz. De tal manera que esa salvación que había sido predestinada desde antes de la fundación del mundo tuvo estricto cumplimiento, mi amado hermano. Tuvo estricto cumplimiento, mi amado amigo, amiga, hermana que me escucha, allí en la cruenta cruz del Gólgota. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, derramó toda su sangre para librarnos del presente siglo. Por eso esta multitud agradecida, llena de gozo, llena de alegría, llena de gloria, está clamando a gran voz y declarando a quién le pertenece la salvación. Señor, tú me salvaste, yo te pertenezco, tú me compraste, tú me trataste, tú me redimiste y ahora soy una nueva criatura por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Esta gente ya estaba en la presencia del Señor. Esta gente ya había pasado de este mundo a la presencia del Señor y allí estaban adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Luego dice la palabra del Señor, y todos, escúchame esto, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios diciendo, escucha, mira esto, no solamente la multitud vestida de santidad, no solo esa multitud de toda lengua, pueblo y nación estaban aclamando a Dios, sino los ángeles de Dios, aquellos que están siempre con el Señor, se postraron sobre sus rostros, son aquellos seres espirituales que están con el Señor. Dice, se postraron sobre su resto y adoraron a Elohim, adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder,
y la fortaleza sean a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la bendición, toda la sabiduría, toda la acción de gracia, todo el poder, toda la fortaleza le pertenecen a nuestro Señor, quien venció con poder, con autoridad y con gloria. Y no solamente nosotros estaremos allí dándole gloria a Dios, alabando al Señor por su grandeza, sino los ángeles mismos de Dios, junto con nosotros, adorarán y glorificarán. Están adorando junto con nosotros y glorificando junto con nosotros el nombre del Señor, porque no necesitas morir de este cuerpo. No necesitas dejar este cuerpo para ir a adorar al Señor. No necesitas irte ya haber muerto físicamente para estar alabando al Señor. Desde ya nosotros somos llamados a honrar, a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, de tal manera que nosotros en este momento estamos alabando, estamos glorificando y estamos exaltando al Señor y le estamos diciendo: Baruch Adonai, bendito eres tú, Señor, porque Él es el que da toda la bendición. Él es bendito porque de Él procede toda la bendición para nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar alabándole continuamente. El Señor Jesús dice en su palabra que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Escúchame esto. La palabra del Señor me dice que el anciano le pregunta a Yohanan: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? Hemos visto que son personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Hemos visto que es una multitud que no se puede contar. Y la Biblia dice que esta multitud de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación son los que han salido de la gran tribulación. Nosotros hemos venido enseñando muchas veces que los que han salido de la gran tribulación son aquellos que se quedaron o que se van a quedar en el momento del rapto. Y hablamos de que el Señor va a tomar su iglesia, se la va a llevar y entonces vendrá el tiempo de la gran tribulación. Si esto es así, ¿cómo es posible que en un tiempo de 3 años y medio, porque es el tiempo que va a durar el tiempo de la ira de Dios, pueda salir una multitud tan grande de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que no se pueda contar? ¿Cómo es posible? Para mirar esto, yo tengo que entender qué es lo que el Señor me está diciendo acerca de salir de la gran tribulación. Hay 4 textos en la Biblia, en el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, que me hablan de la gran tribulación. El primero está en Mateo 24, 21. Mateo 24, 21, el Señor dice de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el tiempo, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a haber un tiempo de gran tribulación, dice el Señor, que la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la hará, ni la habrá. O sea que va a haber un momento de gran tribulación. Pero no quiere decir que salir de la gran tribulación quiera decir
que nosotros, que son aquellos, o estos que habla de Apocalipsis, son los que salen después del rapto. No quiere decir que son los que salen, que quedan en el tiempo de la ira de Dios. O sea, si tú lo analizamos, es inconcebible que vaya a salir una multitud tan grande. En el libro, gloria a Dios, permíteme ver, en el libro de, creo que es Primera de Tesalonicenses 1:6, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hay algo interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que cuando nosotros hablamos de las personas que han salido de la gran tribulación, tenemos que entender que la iglesia misma de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde el mismo momento en que el Señor fue recibido arriba en gloria, empezó a ser perseguida. Primeramente, como era una iglesia instituida exclusivamente por el pueblo de Israel, fue el pueblo judío que no creía en Yahshua como el Mesías, que no creían que Jesús fuera el Cristo y que estaban enojados con los discípulos, de tal manera que la iglesia fue creciendo. Pero más adelante, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, fue creciendo y se fue vinculando lo que nosotros conocemos como el pueblo gentil. El pueblo gentil es aquellos que no son descendientes directos de Israel. De tal manera que la iglesia empieza a crecer, y en el tiempo de Domiciano empieza la persecución. Es más, desde el de Domiciano, uno anterior, y viene Domiciano y empieza esa persecución contra la iglesia cristiana primitiva. Nosotros no lo vivimos, nosotros no sabemos lo que pasó allá, nosotros creemos que todo fue color de rosa. Pues permíteme decirte que el tiempo de la iglesia primitiva fue un tiempo difícil, fue un tiempo donde el cristiano era perseguido, ya no por el pueblo judío, sino por el imperio mismo. ¿Por qué? Porque los emperadores se declaraban dioses, ellos se declaraban que eran seres divinos y que merecían toda la adoración. Y algo interesante es que en el pueblo, en el imperio romano, había libertad de culto, había libertad de religión como la hay hoy en día, en nuestros días, en los países occidentales. Pero, a pesar de que había libertad de religión, tenías tú la obligación de aceptar a César como el Kyrios. La palabra Kyrios es la palabra griega que significa Señor. Pero para la iglesia iba mucho más allá que una simple palabra Señor. Para ellos el Kyrios era Adonai y Adonai era solamente Elohim. Quiere decir que el Señor es, que el Kyrios es el Señor y el Señor solamente, el único Señor es Dios. De tal manera que tanto judíos como cristianos se oponían a adorar a César y declararlo el Kyrios, de adorar a César y declararlo Adonai, adorar al César y declararlo el Señor. Los cristianos decían no, César no es el Kyrios. Jesús, Yahshua es el Kyrios. Yahshua es, y solamente a Yahshua nosotros serviremos y solamente a Yahshua adoraremos. De tal manera que empieza la persecución. Viene la persecución,
viene entonces lo que nosotros conocemos como el circo romano. ¡Qué belleza! El circo romano. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al circo? Al circo romano no fuiste tú, ni sabes quizás cuál era el circo romano. El circo romano en los tiempos de Nerón era cuando ellos llevaban a los cristianos a la arena, donde soltaban animales salvajes hambrientos para que tomaran a estos cristianos desprotegidos, a estos cristianos sin armas, a esos cristianos vestidos de pieles de ovejas, para que estos leones destrozaran sus huesos en el circo romano, para que estos cristianos fueran destrozados y alegraran a la plebe, alegraran al pueblo. César, alegraran a toda esta plebe que estaba sedienta de sangre inocente. Y estos cristianos, mi amado hermano, estos cristianos, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, se tomaban, se abrazaban, alababan el nombre del Señor, glorificaban el nombre y le pedían a Dios que no diera en cuenta el pecado de todos aquellos que los estaban masacrando en medio de una arena y siendo destrozados por fieras salvajes. Esto, mi amado hermano, se llama gran tribulación. Esto no fue fácil para la iglesia. La iglesia fue perseguida cruelmente desde el tiempo de Domiciano. La iglesia fue perseguida cruelmente en el tiempo de Nerón, de tal manera que Nerón mismo hacía crucificar a los cristianos y les prendían fuego para que ardieran como antorchas humanas que le alumbraran el camino por donde él caminaba. Esto es gran tribulación, mi amado. No era necesario que esta multitud vestida de ropas blancas, que no negaron el nombre de Jesús, que se mantuvieron firmes hasta la muerte, pasaran por el tiempo de la gran tribulación que nosotros conocemos o el tiempo de la ira de Dios. Estos que están aquí, mi amado, estos que están aquí, mi amada, estos que están en esta palabra escritos, que son la multitud vestidos de ropas blancas, multitud vestida de ropas de santidad, santos que salieron desde el mismo momento de la persecución de la iglesia. Y aún así, después de que Constantino oficializara el cristianismo como la religión del Estado o protegida por el Estado, aún así, después de esto, los verdaderos cristianos, los verdaderos mesiánicos, los verdaderos servidores del Señor fueron perseguidos por la iglesia pagana, por la iglesia prostituta, por la iglesia idólatra, por la iglesia llena de brujería, de idolatría, de porquería, ¿cómo diríamos? De prostitución. Era una prostituta y sigue siendo una prostituta. La prostituta empezó a perseguir a la santa de tal manera que vino el tiempo de las cruzadas, que vino el tiempo de la Inquisición, que vino el tiempo de la persecución contra el cristianismo, en el tiempo de la Reforma, y hasta el día de hoy sigue habiendo persecución contra la iglesia. Pero para nosotros, o para muchos eruditos en la palabra de Dios, la gran tribulación comienza después de 3 años y medio. Es una gran tribulación, definitivamente. El tiempo de la ira de Dios. La gran tribulación, mi amado, la gran tribulación, mi amada, la gran tribulación que pasaron esos que están vestidos de ropas blancas, fue la persecución de sus vidas, el sacrificio de sus vidas, despreciaron sus vidas hasta la muerte y entregaron su vida por amor a Jesucristo, por amor a aquel que murió en la cruz del Calvario para darles vida eterna. Ahora, ya voy a terminar. Dice la palabra del Señor. Por eso
están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Le glorifican, son siervos del Elohim, son siervos del Cordero, están delante de su trono y le sirven de día y noche en su templo, en su presencia. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos, extenderá su talit, extenderá su cobertura sobre ellos. Y la palabra del Señor dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios, Elohim, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hubo un tiempo, mi amado, ha habido un tiempo de gran tribulación para la iglesia. Quizás para ti esa tribulación no te ha tocado. Y a veces, aún sin habernos tocado, esa tribulación que vivió y ya está viviendo la iglesia en nuestros días, a veces estamos renegando, estamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, amada hermana, servirle al Señor no es fácil. Entregarle la vida al Señor no es fácil. Caminar con Cristo, con Hamashiach, no es fácil. Hay que estar dispuestos, así como lo hizo la iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna, que dieron su vida hasta la muerte, estar dispuestos a morir por aquel que dio su vida por nosotros. Quizás en este momento nosotros estamos sentados en nuestra casa artesonada, calientica, bien arreglada, no solamente hoy, muchos días. Y mientras tanto, la casa del Señor está vacía. Cuando hablo de la casa del Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es el edificio donde tú te congregas, no es el edificio donde se reúne la iglesia, es más que un edificio. La casa del Señor, mi amado hermano, la casa del Señor, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, es tu corazón. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Cuántas veces nosotros le dedicamos al Señor nuestro tiempo para adorarle? A veces no tenemos tiempo. A veces tenemos más tiempo para mirar los cuentachistes. Tenemos más tiempo para mirar a aquellos que nos alegran la vida artificialmente que para dedicarle tiempo al Señor. Y el Señor dice, es hora para vosotros que estéis en vuestras casas artesonadas mientras que mi casa está vacía. Es tiempo, mi amado, de que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Dios, que nos postremos en adoración, que nos postremos en clamor, que nos postremos en búsqueda del Señor y empecemos a proclamar el mensaje de la palabra del reino de los cielos. Recuerda lo que hablábamos ayer. Ayer decíamos que el Señor dijo a Abraham, oiréis de guerras y rumores de guerras, de pestes y de hambres. Esto no es de hoy, hermano. Esto no es de hoy. Las guerras, los rumores de guerras, las hambres y las pestes han existido siempre. Pero era necesario que eso sucediera porque Satanás,
El enemigo de Dios es quien se encarga de matar, robar y destruir. Es el encargado de traer guerra a la tierra. Es el encargado de traer hambre a la tierra. Es el encargado de traer muerte a la tierra. Él es el encargado. Mas Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero hay una cosita así de pequeñita, mi amado hermano, que el Señor nos dejó como señal para que Él venga. Y si tú quieres que Él venga, necesitas conocer esa pequeña palabra que el Señor nos dejó establecida en su palabra, allí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, si no estoy mal, cuando el Señor dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el tiempo de predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo y para testimonio a todas las naciones. No tu mensaje, no mi mensaje. Es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que solamente en Jesucristo hay salvación, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ese es el mensaje, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú quieres que Cristo venga, tú quieres que Cristo arrebate su iglesia, tú quieres que Cristo nos levante con poder y gloria, predica el evangelio, predica el mensaje de la palabra, no calles, predica a tiempo y fuera de tiempo, no tu mensaje, el mensaje de la palabra, lo que la Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye con toda paciencia y doctrina. Es tiempo, mi amado, de estar predicando el mensaje del evangelio. Es tiempo de no callar. Es tiempo de decirle a la gente, arrepentíos y creer en el evangelio. Si nosotros nos callamos, mi amado, si nosotros nos callamos, mi amada, las piedras hablarán. Dejemos de preocuparnos por nosotros mismos y empecemos a dejar que esta casa del Señor esté llena y no vacía. Dejemos de preocuparnos por nosotros mismos y empecemos a predicar el evangelio. Quizás tú dices, hermano, yo no tengo dinero para salir a predicar el evangelio. No te preocupes por el dinero. Tienes una computadora, tienes una pantalla de internet, tienes una red de internet. Comienza a predicar. No te vale nada. Nosotros estamos teniendo gente que nos ve en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en Estados Unidos y en Canadá. Para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas pueden verte a ti predicando el mensaje del evangelio a través de una pantalla? ¿Cuántas personas casualmente sintonizarán un canal de YouTube y te verán a ti hablando el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio. Estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Esta multitud de hombres y mujeres de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, ¿de dónde han salido? Desde el tiempo de la iglesia primitiva, perseguidos por Domiciano, llevados a la arena del circo romano por Nerón, quemados por Nerón, perseguidos por los emperadores romanos y perseguidos por la iglesia prostituta y perseguidos hasta el día de hoy. Esa multitud en la cual tú puedes estar, estaremos alabando y glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Queremos que Cristo venga, prediquemos el evangelio. Queremos que Cristo venga,
busquemos de la presencia de Dios. Arrepintámonos de haber sido indolentes con la palabra y hagamos teshuvá, arrepintámonos y regresemos al Señor, a su palabra, a la senda antigua, a nuestro Señor Jesucristo. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo y quieres entregársela en esta noche, quieres pasar de muerte a vida y luego de vida a más vida, solo necesitas entregarle tu vida a Cristo en este momento. Es una oración de fe sencilla. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche. Dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones, para pedirte que cambies mi corazón, para pedirte, Señor, que hagas de mí una nueva criatura. Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por perdonarme, por lavar mis pecados en la cruz del Calvario y por haberme hecho hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Y escribe el nombre de mi Dios en mi vida como señal de pertenencia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad de que Cristo ya está en tu vida y que Él te ha hecho una nueva criatura. Ahora solamente te queda hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios, hablar con tus propias palabras lo que tú sientes y expresarte con Dios como con un padre. Número 2, escudriña la palabra de Dios, la Santa Biblia. Comienza por el Nuevo Testamento, si es posible por los Evangelios, y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entender su palabra. Y por último, busca una iglesia donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el pastor. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el hombre. Si tú no sabes a dónde ir, no conoces una iglesia y quieres saber de una iglesia, escríbeme por un mensaje de texto, por un comentario. Házmelo saber. Y si yo puedo, buscaré una iglesia cerca a tu casa, cerca a tu ciudad, cerca a tu pueblo, donde se predique el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas espiritualmente, por aquellas personas que tienen necesidades económicas, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y por el pueblo de Israel. Yo te voy a invitar a que te unas conmigo a orar. La Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Y que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que pidamos será hecho. Cierra tus ojos. Si tú estás enfermo o sabes de alguna persona que está enferma y quieres orar por ella, ten la libertad de hacerlo y vamos a creer, porque al que cree todo es posible. Bendito Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre del cielo, la gloria en esta noche por haberme permitido compartir el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por este pequeño remanente, por esta iglesia, Señor, que se ha unido en diferentes partes del mundo, Señor, para, Señor, escuchar el mensaje de tu palabra
para que juntos, Señor, unidos, Padre Santo, levantemos nuestra voz en oración, en adoración y en clamor, Padre Santo. Y en esta noche, Padre Santo, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres poderoso, perfecto, glorioso, Señor, te vamos a suplicar, te suplicamos, Padre del cielo, la gloria, por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que en este momento, Señor, están conectados con nosotros, aquella persona que tiene una enfermedad, Señor, Dios mío, del corazón, aquella persona que tiene una enfermedad, Señor, de los pulmones, riñones, del estómago, del hígado, Señor, de enfermedades de los intestinos, enfermedades cerebrales, Padre Santo, Padre del cielo y la gloria, Señor, enfermedades de cáncer, Señor, de SIDA, Padre Santo, oh Señor, que tienen problemas en sus articulaciones, Señor, enfermedades en su oído, en su vista y en su lengua, Señor, en su Señor, que no pueden hablar, Señor, en este momento, te suplicamos, Padre, abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, abre la boca de los mudos, sana a los que están enfermos, crea tejidos nuevos y órganos nuevos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, adorar Yahshua HaMashiach, oh Padre Santo, ahora mismo, Señor, te lo suplicamos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, fluye poderosamente. Mira también, Señor Dios mío, aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo. Quizás en este momento, Señor, nos está escuchando o está viendo, Señor, este mensaje, Señor, una persona que tiene un espíritu de depresión, alguna persona que tiene espíritu de suicidio, alguna mujer, Señor, embarazada que tiene espíritu de aborto, Padre. Señor, aquellas personas que tienen espíritu de homosexualismo o de lesbianismo, Señor, de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, de idolatría, Padre Santo, de robo, de mentira, de muerte, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, te suplicamos, Rey de Reyes, da libertad a los cautivos, dale libertad a los cautivos, Señor, te lo suplicamos, Señor, Dios mío, oh Padre Santo, Señor, oh Señor, muéstrales cuán importantes son ellos para tu vida, cuán importante es el vientre, Señor, el fruto del vientre que llevan en ellas, en estas mujeres, Señor. Muéstrales cuánto les amas, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo suplicamos. Ahora, Padre del cielo, la gloria. Mira aquellas personas que tienen una necesidad económica, Padre Santo. Están pasando por necesidades económicas, Padre. Oh, Señor, te pedimos, soberano Dios, bendice su alacena, bendice su artesa de amasar, bendice su entrada y su salir, bendice el campo de su trabajo, provee fuentes de trabajo, fuentes de ingreso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, Rey de Reyes. Mira, Señor, tu iglesia perseguida, Señor, en los países musulmanes, tu iglesia perseguida, Padre, en los países comunistas, tu iglesia perseguida en cualquier parte del mundo, Padre, en los países occidentales, Señor, Dios mío, Señor, cúbrela, Señor, guárdala, Señor, escóndela bajo tu talid, escóndela bajo, Señor, tu tienda, Padre Santo, escóndela bajo tus alas, Padre Santo, el cielo, la gloria. Oh, Señor, te pedimos por tu pueblo Israel, Señor. Oh, Señor, te pedimos bendice a Israel. Cubre a Israel, transforma a Israel, Señor Dios mío. Permite que ellos te puedan conocer a ti, Yahshua HaMashiach, como el Mesías prometido, para que el pero caiga y haya para ellos salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Cristo Jesús, Adonai, Yahshua HaMashiach, toda Rababa Kadosh. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Me ha sido para mí una bendición muy grande compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de vida. Que si tú tienes al Señor Jesucristo, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti y predica el Evangelio. Predica el Evangelio. No dejes de predicar. Si no tienes palabras, si no sabes cómo predicar, pídele al Señor sabiduría. Comparte la palabra. Pon textos bíblicos.
allí en tu muro. Cambia el mensaje del fútbol por un texto bíblico. No es tiempo, hermano, de dormir. No es tiempo de que esta casa, la casa de Dios, esté vacía. El Señor te bendiga, te guarde y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Seguiremos aquí a las 8 de la noche compartiendo el mensaje del Evangelio. Si tú no lo has cansado de ver el mensaje completo, esperamos que este mensaje haya salido con buen sonido. Puedes verlo más adelante y nos puedes visitar también en nuestra página de YouTube, Palabra de Vida Eficaz, o simplemente busca en YouTube Pastor Juan Fandiño y allí podrás buscar los mensajes que el Señor ha dado a través de nosotros. El Señor te bendiga y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Y gracias por haber estado conmigo en esta noche. Bendiciones para todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, y que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén.